¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Un gran escenario para los jugadores que nos deleitarán hoy con su fútbol. ¡Le pegó más! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Moreirense! Consiguen abrir el partido con un gol extraordinario. Fue el ejemplo perfecto de cómo se tiene que hacer un contraataque. Recuperaron la pelota en la mitad. Se va solo contra el área. Puede ser el gol. ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Sí, gol! ¡Gol! ¡Golazo! Tan tempranito y 2 goles arriba. Me pregunto, ¿se vendrá una goleada histórica? Moreirense metió una contra letal. Sorprendió a todos. Ese es el peligro de perder la pelota en ese sector. Quedas muy abierto y si encima el rival aprovecha cada ventaja que le das, el margen de error se reduce muchísimo. Esto está 2-0 y por ahora no hay reacción del rival. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento, pueden seguir lastimando al rival. Metió el disparo. Y se luce el 1 con este atajadón. Aubameyang hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. ¡Aubameyang! Lo vio bien, busca el pase. Gran quite, trabando con convicción. Envío profundo de carrera. Si esto se mantiene así, puede terminar en una goleada. Camavinga. Le da de seno. Moreirense metió 2 goles prácticamente seguidos. Y se pone en ventaja por 2-0. Esta es clara, quedó mano a mano, puede estar el gol. ¡Otro gol, ¡Gol! Uno más, Iván. Y esto es una fiesta de goles. Así no hay garganta que aguante, viejo. 2 goles prácticamente seguidos. Fue una combinación fantástica. Cómo se entienden estos dos jugadores y cuando se encuentran son peligrosísimos. El partido está 3-0 ahora. La juega larga, a ver si llega. Rice. Pase al hueco. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Arnold. ¿Qué contra tienen, por favor? Caicedo. Forcejea y recupera el balón. Aubameyang. Le pegó. Martinelli. Atenta a la defensa para cortar ese pase al hueco. Sí pasaba. Mbappé. Robertson. Mbappé. Messi. Saka hizo un gran esfuerzo para llegar a ese pase, pero terminó mal. La filtra la carrera. ¡Saka! Quedó de frente al arco, increíble. Excelente maniobra de contraataque. Este equipo maneja muy bien ese recurso y eso lo vuelve peligrosísimo. Vio el desmarque, atención. Robertson. Otra vez firme en la defensa. Hoy están impasables. Intenta un pase al vacío. Allí va. Le da de ahí. ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Me vuelvo loco! Usted es un maestro del fútbol. ¡Saca! En plena forma, en
su mejor momento, jugando su mejor fútbol. 3 goles en otra impresionante actuación. Moreirense metió un contraataque fantástico para llegar al gol. Pero no se puede ignorar el error del rival en la mitad de la cancha, ¿eh? Una torpeza que termina pagando muy, pero muy caro. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Hoy está intratable. Cada vez que tocó la pelota generó una situación de gol. Y le pega al arco. Excelente el arquero. Ojo que es un equipo con un promedio de altura interesante. Puede complicar por arriba. Camavinga despeja lejos de su arco. Caicedo. Ojo que la defensa está mal parada. Linda pelota, que bien lo vio. Camavinga se mandó una notable corrida, impresionante. Pero no puede patear el arco. La juega profunda. Excelente maniobra ofensiva rompiendo por afuera. Robertson llegando desde el fondo para sumarse al ataque. Rice. Envío profundo a la carrera. Buena chance para la contra. La filtra la carrera. Robertson. Reviente y la saca del área. Foram indicados 2 minutos de compensação. Por ahora no lo pueden parar. Está rapidísimo. Intenta un pase al vacío. Adivinó la intención y se interpuso justito. Arnold corta el pase y tranquiliza. A ver esta. Si meten una buena contra puede terminar en gol. Linda chance de gol. Le pega desde ahí. La pasa hacia adelante. Cuando mira el reloj y marca, amigos del fútbol, el árbitro también mira su reloj y marca el final de la primera mitad. Moreirense ha redondeado una primera mitad casi perfecta. Mostró un rendimiento parejo, sólido en todas las líneas. Estuvieron certeros de cara al gol y compenetrados para cuidar su arco. El técnico debe estar muy satisfecho. Nadie esperaba este resultado. Increíble. Esto parece juzgado. Estamos viviendo los instantes iniciales del complemento. Pase al hueco y arranca la contra. Linda pelota, que bien lo vio. Recibe en zona peligrosa. El Borussia Dortmund se salva por poquito. Más allá de la excelente salvada, es preocupante la debilidad defensiva, ¿eh? Es saque desde el córner. Moreirense va por su tercera chance desde la esquina. Buen despeje en zona peligrosa. ¿Salvó al arquero? Sin ninguna duda. Ese disparo tenía destino de gol. Vio el desmarque, atención, le da de ahí. ¡Gol! ¡Opa! Esto está rozando el goce. Están verdugueando. Bueno, esto ya es humillante, ¿eh? Y por cómo están jugando me parece que van para más. Ya se puede decir, creo que el partido está recontra liquidado. Allí va muy tranquilo con la pelota. Intenta un pase al vacío. Esos movimientos siempre generan opciones, ¿eh? Ese gol tempranero va a marcar el ritmo de la segunda mitad. Vamos a ver un partido más abierto. Mbappé. Y siguen chocando contra el paredón. Así va a ser difícil, muchachos. Rice. Entramos en la última media hora del partido. Impresionante disparo. ¡Golazo de Aubameyang! ¡Viva el fútbol! ¡Aubameyang! Una presentación inesperada. Más que inesperada, arrolladora. La gente empieza a irse del estadio y es entendible. El equipo está sufriendo una paliza descomunal, histórica. Este muchacho viene inspirado, viene derecho al gol. Segundo gol
en su cuenta personal. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Aprovecha la posibilidad. Tiene el objetivo principal casi asegurado. Es probable que ya no quiera arriesgar más. Martinelli. Caicedo. Tomori. Arnold. La juega en largo. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Rijkaard recupera la pelota. Rice. Henderson. Messi. Atacando de esa forma. No van a llegar nunca al área. Está faltando creatividad. Alguien que rompa un poco con los esquemas. Hay mucha gente en el medio. Están chocando constantemente contra una pared. Van a tener que buscar otras variantes. Saka decide abrirla por la derecha. Envío profundo a la carrera. Robertson se anticipa e intercepta. Muy flojo el pase. Se empiezan a escuchar los murmullos de la gente. Arnold. Martinelli. Rice. Rice. Saka. Messi. Saliba. Con ustedes, Messi. Así le están marcando la infracción. Amarilla, dice el árbitro, y no hay nada que protestar. Sus compañeros se acercan para ver si está grave o no. A ver qué tiene. Intenta alejar el peligro de su área. Saka. ¡Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo! ¡Ay, ay, 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 ay! Interceptaron justo ese pase al hueco. No fue el mejor de los pases, pero es una excelente manera de romper a la defensa por el medio. La revienta sin complicarse. Raúl. La filtra la carrera. Tiene espacio. 5-4-3. ¡Falta! ¿Y en qué lugar? ¿Es penal o no es penal? ¿En qué lío se metieron, Un regalito para el rival. Hay que tener mucha personalidad y no achicarse en este momento. Momento clave para pedir la pelota. ¡Gol! Achica la distancia y queda más cerca del empate. Con qué tranquilidad, con qué frialdad encaró esta situación este pibe. Un gran recurso técnico para engañar al arquero. Parecía que anunciaba la dirección del remate y a último momento se la cambió de palo. Salen a buscarlo. No creo que tire la toalla a esta altura. Se reanuda el juego desde el lateral. A esta altura no quieren pasar sobresaltos. Están ahí del triunfo. Pase al hueco. Aubameyang. Vamos ter 3 minutos Y la pelota se va al córner. Hay tiro de esquina. A ver si le pueden poner el moño a este gran triunfo. Aleja el peligro por ahora. Lo dejaron venirse con todo. ¿No lo piensan parar? Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. La saca hacia afuera. ¡Ay, qué lástima! La idea era buena, pero no pudo ser. El juez mira el reloj y marca el final de esta historia. Se ha terminado el partido. Ha sido un triunfo clarísimo. El equipo exhibió sus enormes cualidades y aplastó a su rival. Una verdadera fiesta de fútbol y también de goles. Saka, autor de 3 goles hoy. Una jornada inolvidable para él. Dígame, Diego,
¿Qué opina del encuentro? Moreirense tiene gente muy hábil con la pelota y ese es su punto fuerte. Para esos jugadores fue muy sencillo crear oportunidades por el centro, algo que incomodó mucho a la defensa rival. Tenés toda la razón, coincido aquí contigo. Llegamos al cierre, se acabó una nueva jornada. Muy buenas noches y muchas gracias de parte de quien les habla, Rodolfo De Paoli, y mi compañero de siempre, el señor Diego Latorre.